Vamos a empezar con el módulo de tablas profesionales dentro del proyecto Com4Science para el desarrollo de las competencias en la comunicación científica para el impulso profesional en la ingeniería química. Las tablas y las figuras son una parte importante de una comunicación científica y la mayor parte de la información detallada de una comunicación se presenta típicamente en forma de tabla o figura. Tanto las tablas como las figuras se utilizan para sustentar conclusiones o ilustrar conceptos, pero tienen diferentes propósitos. Muchas veces surge la duda entre la elección de una tabla o de una figura, porque cabe resaltar que los datos presentados en tablas no deben duplicarse en figuras o gráficos, o viceversa, a no ser que el propósito sea otro. Por lo general, la tabla se utiliza para presentar los datos numéricos, con sus posibles interrelaciones, mientras que una figura expresa mejor la tendencia de los datos o patrones bien definidos. Por tanto, la tabla se utilizará cuando la precisión de los datos es importante y la figura o gráfico cuando los datos presentan una tendencia definida o permiten resaltar mejor alguna de las peculiaridades de los datos obtenidos. Entramos en las tablas profesionales, cabe destacar algunos aspectos o pautas importantes a tener en cuenta a la hora de la elaboración de estas tablas. Lo visualizaremos con un ejemplo. Primero, las tablas deben estar citadas o llamadas dentro del texto y numeradas en el orden de su aparición en el texto. Dichas tablas deben tener un título comprensible, es decir, el título de la tabla debe ser claro y preciso. Debe definirse todas las propiedades o variables que se presentan en dicha tabla con coherencia a las abreviaciones utilizadas en ella. Cada columna debe tener un encabezado, seguido de la unidad de medida si corresponde, y estas unidades de medida no deberían cambiar dentro de una columna. Finalmente, las notas de pie de tabla deben contener información relevante para las celdas específicas de la tabla, como por ejemplo, en este caso, la incertidumbre de las medidas o cualquier estudio estadístico que se utilice en el artículo, y el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el título de la tabla. Terminamos el módulo profesional de las tablas y esperemos que os haya servido de mucha ayuda, y os recuerdo que tenéis disponible el cuestionario en el aula virtual. Muchas gracias.